Más de un 87% de los chilenos es considerado discriminador, según publicó una encuesta de la Universidad Diego Portales. Las discriminaciones se concentran en quienes son homosexuales, mapuches y también apuntan al color de la piel y al lugar de residencia. Y sobre los resultados de esta encuesta de la UDP queremos conversar en resumen ejecutivo con Claudio Fuentes, quien es director del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP. Claudio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, las consideraciones y también las conclusiones de esta encuesta ya son comparables porque es el 7º año que ustedes la realizan. ¿Cuáles son las diferencias con los años anteriores? ¿Han cambiado las temáticas, las que están en la agenda? No, claramente se han intensificado ciertos temas en la medida en que se han puesto en la agenda, particularmente el tema de la homosexualidad, por ejemplo, que aparece como un tema más relevante sobre la aceptación de la homosexualidad y sobre la percepción de que hay mayor discriminación si tú eres homosexual. Ahora, en cuanto a la visión de la vida en pareja de los homosexuales, había otra pregunta que hacía alusión también directamente al tener hijos, a la posibilidad de tener hijos. Sí. Y ahí la posición cambia diametralmente con aceptar pareja homosexual. Claro, mira, ahí hay una diferencia entre, básicamente, la sociedad en general se pone más liberal, en el fondo, de aceptación de la diversidad en Chile, pero por otro lado hay ciertos valores predominantes que son tradicionales, como por ejemplo el cuidado del hijo, que se coloca más atención en la familia tradicional de un hombre y una mujer. Ahora, en la actualidad, en la temática pública, en la agenda está el tema de los mapuches a propósito de los incendios y la relación que se hizo en un momento determinado entre estos y el pueblo mapuche. Y aquí la discriminación del mundo mapuche, o quienes creen que puede ser discriminado por ser mapuche, es el segundo lugar, 76,4%. Estamos en un nivel que sobrepasa clase social, conocimientos, educación. Sí, mira, ahí es interesante porque la encuesta lo que muestra es una fotografía le pregunta a la gente, ¿usted cree en qué áreas o en qué ámbitos cree que la gente discrimina más? Y hay 3 factores que son relevantes: el territorio, la apariencia física, si eres mapuche, tu color de piel, y adicionalmente la homosexualidad, o sea, la sexualidad de las personas, la identificación como homosexual. Y por lo tanto, hay 2 temas, y particularmente el tema mapuche, que ha estado en la agenda desde, yo creo que principios de los 90, pero se coloca con mucha fuerza ahora en la última década y con mucha violencia. Y yo creo que pese a eso, en la encuesta aparece muy relevante que la gente discrimina si tienes una apariencia mapuche. Ahora, hay diferencias también entre quienes vivimos en la región metropolitana y la gente que vive en regiones. Y eso se da especialmente, o así lo creen, por las comunas y el color de piel específicamente. Y aquí también la diferencia es marcada entre jóvenes y adultos. Sí, mira, y esos 2 factores se llaman variables independientes que definen ciertas percepciones. En general, las variables más relevantes son la edad, es decir, mientras más joven eres, más percepción de discriminación tú tienes. Los jóvenes en general sienten con más intensidad la discriminación, particularmente lo que tú decías en relación a el lugar donde vives, es decir, que los jóvenes se sienten más discriminados que los adultos si viven en una comuna popular o un sector más pobre, y en segundo lugar respecto de la apariencia física. Los jóvenes también perciben eso como un factor más relevante de discriminación. Ahora, nombraba yo a la región metropolitana porque es más marcado de acá. En regiones seguramente la integración entre distintos mundos es más acotada, ¿no? Sí, mira, ahí habría que hacer más estudios en profundidad, pero yo creo que una interpretación es precisamente eso, la idea de una ciudad más pequeña, donde hay más integración y más diversidad, versus una región metropolitana que está mucho más segmentada. De hecho, el tema del lugar donde vives se percibe con más intensidad en Santiago, y yo creo que responde a la clara segmentación o fragmentación de la vida urbana, en donde tú tienes de la Plaza Italia para arriba, de la Plaza Italia para abajo, ese tradicional dicho santiaguino, y que refleja precisamente una diferencia de discriminación entre gente que vive muy bien y gente que no vive o que no tiene condiciones sociales para vivir adecuadamente. Y a propósito de la actualidad, Claudio, ¿cómo relacionamos esto también con otro de los temas que está en la agenda, que es la discriminación a las nanas en algunos condominios del barrio alto?
Yo creo que tiene mucha relación, o sea que primero en la sociedad en general se percibe masivamente, un 87%, que nos percibimos como una sociedad discriminadora, es decir, que hacemos diferencias con el otro. Yo creo que en general cuando lo clásico que uno dice, bueno, ¿de dónde estudiaste? ¿Dónde vives? ¿En qué comuna? ¿En qué universidad fuiste? Son marcas o preguntas de identificación social, y yo creo que los chilenos tenemos esa fuerte intento de distinguirnos del otro. Incluso el preguntar el apellido, que es muy común acá. También, claro, el preguntar el apellido. Entonces, ¿cómo se vincula también? Es que acá hay dos factores que son relevantes en el tema de las nanas. Primero, la condición social, es decir, si tú eres trabajadora doméstica o no. Y segundo, la apariencia física. O sea, claramente, por ejemplo, tenemos muchas peruanas trabajando en el servicio doméstico. Yo creo que eso atribuye o contribuye a generar mayor discriminación todavía porque, por ejemplo, muchos actores o muchas personas de la sociedad piensan que pueden discriminar porque son indígenas. Yo al principio hacía alusión a los 7 años que se está haciendo esta encuesta ya, pero seguramente en la discriminación por ser mujer o por ser joven es un tema que tiene que ver con algo de muchos más años atrás. Y aquí es donde los mayores piensan que se puede discriminar por ser mujer o por ser joven, más que lo que piensan los propios jóvenes o las propias mujeres. Eso yo lo encontré bien interesante. Yo pensé que los jóvenes iban a percibirse que por ser joven iban a ser más discriminados. Y eso, los jóvenes no tienen ese chip, llamémoslo. O sea, no se sienten discriminados por ser jóvenes, pero sí por su color de piel, por su comuna, etcétera, lo que hablábamos antes. Me llamó la atención porque en general siempre percibimos que, mira, estos son jóvenes y por lo tanto los propios jóvenes se van a sentir discriminados. Por eso en la encuesta, por lo menos, que una encuesta nacional, no se percibe. Y respecto del tema de la mujer, o sea, las cifras a nivel comparado internacional demuestran que en Chile la desigualdad de género es muy fuerte, una de las más fuertes de América Latina, y sin embargo no es tan intensa en la encuesta, es un 43, 44%. ¿Pero hubo diferenciación entre hombres y mujeres en la respuesta? Exactamente, y ahí hay una diferencia muy importante. Las mujeres se sienten que son muy discriminadas en términos de su condición de mujer versus los hombres que no sienten lo mismo en relación a las mujeres. En líneas generales, cuando hablamos del camino a ser un país desarrollado, en este tipo de temas parece que falta mucho y de acuerdo a la encuesta así se comprueba. ¿Cuáles son los temas, los tópicos, además de los que estamos nombrando acá, en que la sociedad parece querer dar un paso adelante, pero se queda por costumbres, porque de esa forma ha funcionado su familia, viene de sus abuelos, etcétera, etcétera, o así así? Sí, mira, yo creo que esa pregunta es central y está muy en el centro del debate público de hoy día, de la actualidad. Primero, a mi juicio, es que pensemos a la democracia como una democracia diversa. Somos una sociedad diversa en términos de religión, en términos de condiciones sociales, en términos políticos, en términos étnicos. Conviven distintas naciones dentro de nuestro propio país, es decir, hay una nación mapuche que yo creo que tiene que ser reconocida y nuestra sociedad, nuestra tradición política siempre ha pensado a Chile como un país homogéneo. Y en realidad estamos en una sociedad diversa. Y yo creo que esa es la apelación respecto de, bueno, cómo aprendimos a convivir en una sociedad diversa. Y el segundo tema tiene que ver con la segmentación social, segmentación territorial, en donde cómo tú generas políticas públicas para integrar sectores sociales que tradicionalmente no conviven entre sí. En general, la tendencia chilena del desarrollo urbano, del desarrollo territorial, es hacia la exclusión, a generar barrios segmentados, exclusivos, para no vivir o no convivir con otros sectores. Yo creo que esa tendencia es muy negativa porque genera este tipo de resultados, que los chilenos nos sintamos discriminadores. Ahora, respecto a la democracia, precisamente, a cómo funciona o cómo hay que pensarla, me llamó la atención, queda en el 5º y 6º lugar. En cuanto a las discriminaciones o lo que pensamos que puede ser discriminatorio. Pero preferencias políticas, de todas maneras, es alto, 45,3%. Y religión que profesa también alto, 43,8%. Así es bien alto y a mi juicio es parte de la herencia de la dictadura asociada particularmente a que daba miedo identificarse o autoidentificarse políticamente. Cuando
a ti te preguntaban de qué partido eres, todos eluden esa pregunta. Si te fijas, es muy raro que alguien te pregunte directamente, ¿y tú eres de centro, de izquierda? Y la gente le cuesta decir de qué, de autoidentificarse. Yo creo que eso es parte de un miedo, porque es un miedo a sentirse discriminado, a sentirse segmentado. Ah, mira, él es de izquierda o él es de centro, él es amarillo. O sea, hay una percepción de discriminación detrás de la posición política, que eso no pasa en otros países desarrollados. Ahora, ¿cómo se aplican estas encuestas? ¿Cómo pasan más allá del estudio de campo universitario a integrarse a la sociedad como políticas públicas? Gran pregunta. En primer lugar, ¿cómo hacemos la encuesta? Hacemos una encuesta anual, una encuesta probabilística de carácter nacional con una representación del 75%. Nuestro objetivo, al colocar esto en los medios, colocarlo en las políticas públicas, es precisamente generar espacios de diálogo asociados a cómo estos temas se traducen en política pública. Por ejemplo, segmentación territorial. Yo creo que es un gran tema de política pública, cómo tú piensas la ciudad en términos de integración social, por ejemplo, y lo que muestran los datos es que hay que hacer algo porque la gente siente que por la comuna donde tú vives eres discriminado, y yo creo que eso hay que cambiarlo. Claudio Fuentes, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche, que esté muy bien. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por la compañía. Estamos terminando Resumen Ejecutivo. Quédese con nosotros en CNN Chile.